Buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, esta clase fue pautada para ayer en la tarde, pero debido a los problemas con internet vamos a retomar otra vez la clase. Vamos a retomar la clase. Ok. La clase que vamos a ver hoy es referente a la segunda parte de probabilidad. La segunda parte de probabilidad que corresponde al 20% que nos queda por evaluar. Ya hoy vence lo que es, hoy en la noche vence el primer 20%. Así que pendiente en enviar la tarea, no lo dejen para última hora, por favor. Recuerden cómo estamos fallando con el internet y bueno, y la luz se diga. Bueno, entonces vamos a entrar hoy a lo que es a ver probabilidad total condicionada, teorema de Valle y con reemplazo y sin reemplazo. Este tema es relativamente fácil, más que todo es aplicar fórmulas, estar pendiente de aplicar las fórmulas como tal. Ok, entonces vamos a ver primeramente lo que es el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total nos permite calcular probabilidades a partir de sucesos condicionados a la probabilidad condicionada. Acá, para la probabilidad total, nosotros vamos a utilizar esta fórmula que está acá. La probabilidad de B es igual a la probabilidad de A sub 1 multiplicada por la probabilidad de B con respecto a A sub 1. Esto que está acá me indica a mí la probabilidad de B con respecto a A sub 1, que el suceso B ha ocurrido con respecto a A. Y así hasta llegar al infinito, que sería probabilidad de A sobre N por la probabilidad de BA con respecto a N, dependiendo de cuántos datos nosotros tengamos. Entonces, resumiendo, tenemos que la fórmula es probabilidad de B igual a la sumatoria de la probabilidad de A con respecto a I por la probabilidad de B con respecto a A sub I. Tenemos el siguiente ejercicio. Un contratista hace las siguientes estimaciones. Hace 3 estimaciones de un proyecto. En el proyecto A dice que es 0.30, en el B 0.20 y en el C 0.50. El tiempo de culminación en días de estos proyectos con respecto al proyecto A es de 10 días, con respecto al proyecto B es de 15 días y con respecto al proyecto C es de 22 días. Nos están preguntando que cuál es el número esperado de días para la culminación del proyecto según estas estimaciones. Calculando a través de la probabilidad total que tenemos, que es la sumatoria de los A sub I multiplicado por la probabilidad de B con respecto a A. Entonces aquí tenemos la probabilidad del proyecto. La probabilidad es la probabilidad del proyecto, que son estos datos que tenemos acá, A, B y C. Y B, en este caso, sería el día en que van a ser culminados estos proyectos. Con respecto a A sería en 10 días, con respecto a B 15 días y con respecto a C 22 días. Entonces, fíjense acá. Simplemente lo que hacemos es darle el número a esta fórmula donde decimos la sumatoria la probabilidad de igual a la sumatoria de la probabilidad de A. ¿Quién es A? Es 0.30 multiplicado por los 10 días, por 0.10 días. La probabilidad de B, que es 0.20 multiplicado por 0.15, y la probabilidad de 22 días multiplicado por 0.50. Al hacer nosotros esta sumatoria, eso nos da 17 días, 0,17 días nos da eso. De esta manera, entonces nosotros calculamos lo que es la probabilidad total. Como pueden ver, es darle simplemente el número a la fórmula como tal. Como les decía, A y multiplicado por B con respecto a A. ¿Quién es A? A es el proyecto, en este caso 0.30, multiplicado por B con respecto a A. ¿Quién es B? Son los días en que va a ser culminado el proyecto A. Entonces sería 0.30 por 0.10.
y así sucesivamente con B y con C. Eso nos da 0,17 días, que son 17 días cuando lo sacamos al porcentaje. De esta forma, entonces nosotros calculamos lo que es la probabilidad total. Otro tema que tenemos es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes, como pueden ver, la fórmula es casi igual a la probabilidad total, simplemente que es inversa. ¿Qué pasa? Acá en el teorema de Bayes va a ser la probabilidad de A sub I con respecto a B. Tenemos en el numerador la probabilidad de A sub I multiplicada por la probabilidad de B con respecto a sub I, y en el denominador tenemos la sumatoria de la probabilidad de A sub I multiplicado por la probabilidad de B con respecto a A sub I. ¿Qué nos quiere decir esto? Muchas veces, en algunas oportunidades, nosotros estamos interesados en conocer la probabilidad de un suceso, cuando tenemos conocimiento de que otro suceso ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando la verificación de un suceso se condiciona a la probabilidad del cumplimiento del otro, se dice que el suceso tiene una relación de dependencia. Tiene una relación de dependencia. Es decir, en este caso, son dependientes el uno del otro. Por eso que cuando hablamos del teorema de Bayes, aquí van a estar condicionados los dos sucesos. Los dos sucesos van a estar condicionados. Fíjense en el siguiente ejercicio. Aquí me dice que en una estación meteorológica ha ocurrido 3 posibilidades para el fin de semana. La probabilidad de A es que llueva de 50%, la probabilidad de B es que caiga granito con probabilidad de 30% y la probabilidad C que haya niebla con una probabilidad de 20%. Según estos estados meteorológicos de que ocurre un accidente es si llueve de 20%, si graniza de 10% y si hay niebla de 5%. Entonces, lo que yo les decía anteriormente, un suceso está condicionado al otro. Entonces, fíjense, de que ocurre un accidente acá en B, si llueve, de que ocurre un accidente, si llueve es de 50%. Quiere decir que estos accidentes van a estar relacionados con la estación meteorológica, si llueve, si cae granizo o si hay niebla. Veámoslo de la siguiente forma aplicando la fórmula. Fíjense. Entonces, efectivamente ocurre un accidente y no sabemos si llovió, si granizó o si hubo niebla. Entonces, nos pregunta, calcular la probabilidad de que ocurra un accidente si estuviera lloviendo. Aquí está B condicionada a la probabilidad de A. Calcular la probabilidad de que ocurra un accidente si cae granizo. Esto está condicionado al punto de los estados meteorológicos. Y C, calcular la probabilidad de que ocurra un accidente si hubiera niebla. Entonces, fíjense. Que llueva, la probabilidad es 50%. Ya sabemos que aquí tenemos que sacarle porcentaje y trabajar sin poner porcentaje. Ajá, es 50%, 0,50. La probabilidad de que ocurra un accidente si llueve 20%, esto es 0,20. Entonces, de que llueva y ocurre el accidente es 0,50 y 0,20. Si hay granizo, la probabilidad es 30%. Y si ocurre el accidente, es de 10%. Y si hay niebla, la probabilidad es de 20%, que es 0,20, y de que ocurre el accidente es 5%. Ahora, veamos qué nos pregunta. Nos pregunta que estuviera lloviendo. Que estuviera lloviendo. La probabilidad de que ocurra un accidente si está lloviendo. Aquí está. Calcular la probabilidad de que ocurra un accidente si estuviera lloviendo. Entonces, según la fórmula que tenemos acá, esta fórmula, ¿verdad? Sería la probabilidad de A sub I multiplicado por la probabilidad de B con respecto a sub I. Me están preguntando la probabilidad de que ocurra un accidente si estuviera lloviendo. Quiere decir, de que llueva la probabilidad es 0,50 y de que ocurra el accidente es 0,20. Entonces, en el numerador, que es lo que me están preguntando, va a ir 0,50 por 0,20. La probabilidad que ocurra de que llueva y ocurra un accidente. Aquí está 0,50.
Ok, como pueden ver, la probabilidad de que ocurra un accidente si está lloviendo. Entonces, acá en el numerador colocamos, esta es la fórmula, entonces aquí iría que esté lloviendo y que ocurre el accidente. Esto me indica a mí la probabilidad de A es de que esté lloviendo y B con respecto a su y ya sabemos que B es de que de que ocurra un accidente con respecto a su y. Entonces tenemos la probabilidad de A su y con respecto a B va a ser igual a 0,50 que estuviera lloviendo y 0,20 de que ocurre el accidente. En el denominador vamos a colocar la sumatoria de estos tres eventos que están acá. En este caso me están dando tres eventos, que es que llueva, que granice y que haya niebla. Entonces sería la sumatoria de la probabilidad de A su y por la probabilidad de B con respecto a su y. Tenemos tres eventos. Entonces, de que llueva y ocurre el accidente, aquí está más de que granice y ocurre un accidente, 0,30 por 0,10, y de que haya niebla y ocurre un accidente de 0,20 por 0,05. Eso me da un total de 0,71, que representa el 71% de que ocurre un accidente si está lloviendo. Ok. La segunda pregunta es, calcular la probabilidad de que ocurra un accidente si cae granizo. Si cae granizo, entonces tenemos acá, granizo es, que caiga granito es 30%. Y de que ocurra un accidente, cuando graniza, es de 10%. Entonces, fíjense acá, hacemos igualmente. Me están preguntando, ¿ok? De que granice y haya un accidente. Entonces, aquí está, de que haya granizo es 0,30 multiplicado por 0,10 que haya el accidente. Luego, el denominador anteriormente habíamos dicho que es la sumatoria de todos los sucesos. Me va a quedar exactamente igual. Acá me va a quedar todo exactamente igual. Aquí de que llueva y ocurra un accidente, de que granice y ocurra un accidente, y de que haya niebla y ocurra un accidente. Eso me va a dar 0,214, que representa 21,4% de que haya un accidente si hay granizo. Y en la parte C me están preguntando de que ocurra un accidente si haya niebla. Igualmente, como lo hicimos anterior, colocamos en el numerador lo que me están preguntando de que ocurre el accidente, si hay niebla, sobre la sumatoria de todos los eventos que estamos teniendo en este caso, estos tres eventos. Como podemos ver, al sumar y multiplicar esto y dividir, eso nos da 0,071, que representa el 7,1% de que ocurre un accidente si hay niebla. De esta forma, nosotros calculamos el teorema de Bayes. Como pueden ver, son ejercicios fáciles, que lo que hay es que leer el ejercicio y darle número a la fórmula que tenemos. Otro punto es la probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada está ligada prácticamente a que un suceso esté condicionado a otro. Acá me dice, la probabilidad de A con respecto a B es igual a la probabilidad de A interceptado con B sobre la probabilidad de B sobre la probabilidad de B. Y la probabilidad de B con respecto a A es igual a la probabilidad de A interceptado con B sobre la probabilidad de A. Cuando yo tengo esto acá, cuando yo tengo esto, A con respecto a B y B con respecto a... Fíjense acá, que cuando yo digo A con respecto a B, quiere decir que ha ocurrido, para que ocurra el suceso ha ocurrido una vez que ha ocurrido el suceso B. Y cuando nos vamos a la fórmula, nos va a quedar en el denominador la probabilidad de B.
Fíjense, que B ocurre una vez que ha ocurrido A, entonces B nos va a quedar probabilidad de B. Y cuando yo hablo B con respecto a A, quiere decir que el suceso B ocurre una vez que ha ocurrido A. Por lo tanto, el denominador me queda probabilidad de A. Esto me determina a mí en la fórmula la probabilidad con la que voy a trabajar. Vamos a verlo con un ejercicio. Fíjense acá. Se lanza un dado. La probabilidad de A es que salga 2. Y la probabilidad de B, un número par. Si sabemos que ha salido par, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido un 2? Entonces, tenemos el lanzamiento del dado. Sabemos que el dado tiene 6 caras, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Ahora, me están diciendo que la probabilidad de A es que sale un 2. Entonces, la probabilidad de A, que es igual a 2, eso es 1 de 6. ¿Por qué 1 de 6? Porque sabemos que de que salga 2 es 1. Hay una sola opción de que salga 2 sobre los 6 lados que tiene el dado. Entonces, 1 sobre 2, perdón, 1 sobre 6. Ok, y me están diciendo que la probabilidad de B es un número par. Entonces, la probabilidad de B, que es un número par, la probabilidad de que me salga el número par en el dado es 3. ¿Cuáles son esos? 2, 4 y 6. Quiere decir que la probabilidad de B va a ser 3 sobre 6. Entonces ya tenemos que la probabilidad de A es 1 sobre 6 y la probabilidad de B 3 sobre 6. Con estos datos de la probabilidad de A y la probabilidad de B, vamos a calcular la intersección. Entonces, la probabilidad de A y la probabilidad de B. ¿Quién es la intersección? El 2, porque el 2 se repite en ambos elementos. Entonces, la intersección es 2, eso va a ser 1 de 6. Recuerden que estamos trabajando sobre el espacio muestral. Ahora, me dicen, si sabemos que ha salido par, y ya sabemos de que si sale par es la probabilidad de A, entonces, si sabemos que ha salido par, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido un 2? Fíjense la pregunta, ahí tenemos que estar pendientes de qué me están preguntando para yo saber qué fórmula voy a utilizar, si es la A con respecto a B o es B con respecto a A. En este caso va a ser la probabilidad de A con respecto a B. Me explico. Me dice, la probabilidad de B, un número par. Si sabemos que ha salido par, y tenemos que la probabilidad de 2, que salga 2 es 1 sobre 6 y la probabilidad de que salga par es 3 sobre 6, que es B. Entonces, si sabemos que ha salido par, ¿cuál es la probabilidad de que haya salido un 2? Entonces, aplicando la fórmula, sabemos que es A con respecto a B. ¿Y cuál es mi fórmula? A intersectado con B sobre la probabilidad de B. Porque acá, fíjense que la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que haya salido un 2? Entonces, haciendo nuestra fórmula, tenemos que la probabilidad de A con respecto a B es A intersectado con B sobre la probabilidad de B. A intersectado con B, ¿quién es? 1 sobre 6, aquí lo tenemos. Y la probabilidad de B, ¿quién es? 3 sobre 6. Entonces, 1/6 sobre 3/6, eso me da 1/3. Eso me da 1/3. Eso es la probabilidad de que haya salido un 2. La segunda pregunta nos dice, tenemos otro ejercicio. Se lanza un dado y una moneda una sola vez, hacer su espacio muestral. Okay. Interrupción del internet, seguimos. Acostumbrarnos al internet. Bueno, seguimos, tenemos el siguiente ejercicio. Se lanza un dado y una moneda una sola vez, hacer su espacio muestral. Ya sabemos que el espacio muestral de la moneda es cariceño y el espacio del dado es del 1 al 6.
Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga par? Me dicen acá, tengo que determinar quién es A y quién es B. Entonces, fíjense, se lanza un dado y una moneda una sola vez. Hacer su espacio muestral. ¿Cuál es la probabilidad de que salga par? El espacio muestral, va a ser de 12. ¿Por qué de 12? Porque voy a obtener de 1 a 6, 6 caras, y del 1 al 6, 6 sellos. Entonces mi espacio muestral va a ser de 12. Con respecto al espacio muestral que me están pidiendo acá. Ok, entonces la probabilidad de A es 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, 5 caras, 6 caras. Eso da 6 sobre 12. Y la probabilidad de B me dice cuál es la probabilidad de que salga par. De que salga par va a ser 2 caras, 4 caras, 6 caras, 2 caras, 2 sellos, 4 sellos y 6 sellos. Que eso es 6 sobre 12. Entonces, fíjense acá. B, el dado sale par, ok. A intersectado con B. A intersectado con B. Aquí me están diciendo la probabilidad de... Ya empezó el internet, qué fastidio. Bueno, perdí el hilo, vamos a recapitular. Tenemos el siguiente ejercicio donde se dice que se lanza un dado y una moneda, hacer el espacio muestral y cuál es la probabilidad de que salga par. Entonces, la probabilidad de A es que la moneda sale cara y la probabilidad de B, el dado sale par. Entonces, de que la probabilidad de la moneda... No, señor. Vaya a empezar internet. Disculpen, disculpen, es el internet. Es el internet. Bueno, seguimos. Entonces tenemos que la probabilidad de la moneda sale cara. La probabilidad de 1 cara, 2 caras, 3, 4, 5 y 6 caras. El dado sale par. En este caso, como estamos trabajando. No, 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 no. ¿Qué va? Esto es estresante. Bueno, seguimos. Ok. Decíamos que la probabilidad de B... Respira profundo. Ok. B es 6 sobre 12. Entonces A intersectado con B. ¿Quién va a hacer la intersección? Los elementos que están tanto en A como en B. ¿Quiénes están tanto en A como en B? 2 caras, 4 caras y 6 caras. Entonces va a ser 3 sobre 12. Va a ser la intersección. Luego, aplicando la fórmula, me dice... Ok, entonces A intersectado con B es 3 sobre 12 y me están preguntando que cuál es la probabilidad de que salga par. Ya sabemos que la probabilidad de B es que el dado sale par. Entonces aquí voy a aplicar es B con respecto a A. B con respecto a A va a ser A intersectado con B sobre la probabilidad de A. A intersectado con B, ¿quién es 3 sobre 12? Sobre la probabilidad de A, que es 6 sobre 12. Eso me da un total de 1/2. Es la probabilidad. Bueno, entonces el resultado es 1/2. Luego vamos al último punto, y ya para finalizar, es hablar sobre los sucesos con reemplazo y sin reemplazo. Fíjense acá, cuando yo hablo con reemplazo, supóngase que yo tengo 5 caramelos en una bolsa. Saco un caramelo de esa bolsa y lo vuelvo a meter. Quiere decir que lo estoy reintegrando y voy a seguir teniendo mis 5 caramelos. Cuando yo hablo sin reemplazo, yo tengo los 5 caramelos. Saco un caramelo y no lo vuelvo a meter en la bolsa, me quedan 4 caramelos.
Eso se refiere cuando hablamos con reemplazo y sin reemplazo. Esta parte que vamos a ver acá trata de eso. Dice, en una caja hay 2 bolas rojas y 3 azules. El experimento consiste en extraer una bola al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que las 2 bolas sean rojas? Tenemos rojas son 2 y azules son 3. En total tenemos 5. Entonces, fíjense, cuando me dice Dios santo, ok. Tenemos 5 en total. Entonces me dice, calcular la probabilidad de que las 2 bolas sean rojas, con reemplazo y sin reemplazo. Esta que está acá es con reemplazo. Se me pasó de ponerle con reemplazo, pero es con reemplazo. Entonces fíjense, de que las dos sean rojas. La primera va a ser roja 2 de 5, porque tenemos un total de 5. Siempre vamos a trabajar con el espacio muestral del total que tenemos. Entonces sería la primera 2 de 5 multiplicado por la segunda de 2 de 5. Eso me da 4 sobre 25, que es igual a 0,16. Cuando yo digo 2 de 5 multiplicado por 2 de 5, ¿por qué? Porque es con reemplazo. Voy a tener la misma cantidad. Voy a tener la misma cantidad de bolas totales, tanto rojas como azules, pero como me están preguntando que sean rojas, voy a tener 2 en la primera y en la segunda extracción 2 de un total de 5. Por eso decimos que es con reemplazo. Ahora, sin reemplazo de que ambas sean rojas, fíjense, la primera va a ser 2 de 5. Siempre la primera va a ser el completo del número o el color que nos estén pidiendo, 2 de 5. Internet fatal, no, terminamos aquí, listo. Ok, sin reemplazo, entonces la primera serían 2 de 5. Por la segunda, de que sea roja, ya no voy a tener 2, sino una roja. Ya no voy a tener un total de 5, sino 4. Entonces sería una de 4. Eso me da 1 sobre 10, que es el 0,1%. Acá le tienen otro ejercicio donde aquí le dejo otro ejercicio donde le hice el con reemplazo y ustedes hacen el sin reemplazo. Como el internet está fallando y en la tarde me es imposible dar la clase, porque ayer también fue imposible, tengo el internet, muchas fallas de internet. Hasta aquí va lo que es el 20% que nos queda restante. Y bueno, le colocaré la clase en la plataforma. Hola, linda. Le colocaré. Bueno, hasta aquí es la clase. Hablar rapidito porque el internet está fatal. Pendiente con este 20% que nos queda. Ya terminamos lo que es el tercer corte. Faltaría evaluar este 20% y terminamos. Entonces, hasta aquí cualquier duda, háganla rapidito porque el internet está malísimo. No me puedo conectar ya ni a cualquier hora. El internet